Los discípulos están a punto de parir mis escogidos. ¿Y qué es lo que van a parir? Van a parir el envío de su llamado personal. Oigan, si a mí me hubieran dado esa palabra, yo no sé qué hubiera hecho. Porque hay muchos que quizás llevan tiempo esperando. Y que el Señor diga, llegó el tiempo del parto de tu llamado. Yo creo que ese es un grito de victoria que le debe de dar gloria y honra al Señor. Voy a creer, iglesia, que estaba sumergida en la adoración todavía. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar con el tema los escogidos de Dios. Y quiero hablarte de Saulo. Antes de leer la palabra en Hechos 9, quiero darte una referencia de Saulo. Todos sabemos que Saulo era un hombre que antes de tener su encuentro con Cristo perseguía a aquellos que anunciaban el evangelio de Cristo. Todos sabemos, según la historia escrita en la palabra, que Pablo no conoció a Jesucristo ni caminó con los discípulos. Y eso nos da la primera enseñanza. No importa el tiempo en que Dios te llamó, este es tu tiempo. Algunos podrán decir, ¿cómo yo no estuve en el avivamiento de los años 80? Pero estás en el avivamiento de la última temporada. Dios es perfecto en sus tiempos. Y Saulo le llegó su tiempo y su momento. Pero cuando Dios llama a Saulo, su condición no era una condición de orgullo, ni el mejor currículum para ser contratado en los trabajadores del reino. Su currículum daba vergüenza, estaba lleno de odio, de sangre, de persecución y de contradicción total a la palabra del reino. Pero a este escogió el Señor. Así que tú no has llegado a perseguir a la iglesia como lo hacía Saulo. Y si este fue escogido, ¿por qué tú no? Y Pablo, habiendo crecido en Tarso, por eso se le dice Pablo de Tarso, era el apellido que se les denominaba antes según la ciudad o según sus padres. Este hombre era estudioso, así es que ningún judío lo podía señalar como ignorante de las escrituras. Este Pablo tenía ciudadanía romana, así es que tenía influencias en el gobierno que estaba predominando en ese entonces. Este Pablo era un gran comunicador, tenía soltura de la palabra. Este Pablo, que muchos le temían, fue el que Dios escogió. Y dice la palabra en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, Saulo era su nombre. Y dice que respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y este vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase ahí algunos hombres o mujeres en este camino, lo trajesen preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos le han hecho esa pregunta al Señor? Y el Señor le dijo: levántate. ¿Qué le dijo el Señor? Quédate ahí donde estás. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así es que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama la derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró a la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amado pueblo del Dios viviente, dice la palabra que Dios escogió a este varón que respiraba amenazas contra los hijos del Señor. Y dice que rumbo a Damasco, seguro iba de compras. No, iba, dice, con cartas, con decretos en contra del pueblo del Señor. Yo me atrevería a decir que Saulo portaba un espíritu de odio, de enojo, de disensión contra los escogidos de Dios. Lo portaba, y dice que respiraba amenazas. Yo creo que el escritor fue inspirado acá, es decir, o tratar de explicar cómo hervían sus emociones en el odio y en el rencor. Y no iba de compra, sino que iba a buscar a los siervos del Señor. Y iba con cartas que lo autorizaban a eso. Esos son los decretos del infierno en contra de la iglesia de Dios. Simbolizan los estatutos del enemigo en contra de aquellos que Dios quiere guardar. Y lamentablemente, Saulo, antes de tener ese encuentro con Cristo, hizo mucho daño al pueblo de Dios. Pero dice la palabra que cuando iba allí lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y yo quiero decirte en esta hora, tú sabes, y te hemos dicho antes, pueblo, no importa de dónde Dios te sacó, lo importante es que el resplandor de su luz ya llegó a tu vida. Lo importante es lo que ha pasado en tu vida a partir de que tuviste ese encuentro sobrenatural con tu único y suficiente Salvador. Déjeme aceite fresco, por favor, ahí de fondo. No quiero que se pierda esa visión. Y dice la palabra que la voz le habla y le dice: Saulo, ¿por qué me perseguís? Y a mí me llama la atención esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque significa que Saulo perseguía a los cristianos sin saber en realidad a quién perseguía. Perseguía al ser humano, pero no sabía que ese ser humano al cual él la llevaba contra ellos, había alguien superior a ellos que lo dirigía. No sabía contra quién estaba peleando Saulo en realidad. Y escrito está: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y hoy en día, aún dentro de la iglesia, hay mucha ceguera espiritual y no sabemos contra quién peleamos realmente. Dice la palabra que Jesús le dice: dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Oye, aquel que sientes que te persigue, tú no lo resistes. O sea, Pablo le dice Jesús: Saulo, en ese momento estás siendo atribulado porque me persigues y eso te carcome y no te da paz. Y te es dura cosa porque ese sentir que tienes es tu aguijón.
No puedes ser libre de eso que sientes, de ese odio que sientes, de esos aires de venganza, de amenaza y de muerte que sientes. No puedes ser libre, ese es tu aguijón. Y te es duro pasar por eso. Jesús lo confronta primeramente y corrige aquello que está haciendo malo. Y yo te digo en esta hora, para que tú avances en tu llamado ministerial, primeramente debemos de ser confrontados en nuestros errores, confrontados en nuestro carácter, confrontados en nuestros ideales, confrontados en el conocimiento de la palabra. Y no solo el conocimiento, sino la viva palabra que sea testimonio en nosotros. Y si esa palabra no está siendo viva, hay un aguijón que nos atormenta y no nos deja avanzar. Si esa palabra no la estamos viviendo tal y como la conocemos, entonces ese aguijón nos atormenta e impide que avancemos en el llamado. Y dice más adelante en la palabra que junto con él iban otros. Y en el versículo 7 dice: oyeron la voz, mas no vieron a nadie. Y esto es triste, porque muchos escuchan la voz, pero su mirada no está puesta en el camino que la voz está dirigiendo. De nada sirve escuchar si la visión está cegada. De nada sirve escuchar si el entendimiento está entenebrecido. De nada sirve escuchar, las palabras se las llevará el viento. Podrás tener al predicador más ungido delante de ti a nivel mundial si tú quieres, pero si ese corazón no está dispuesto a tener ese encuentro sobrenatural con Cristo, las palabras se irán. Las escucharás, pero no las almacenarás. Las escucharás, pero mientras la venda no caiga de los ojos, no verás el camino hacia la dirección de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y esto me dice, debo de orar, Señor, no solo quiero un corazón dispuesto y un oído audible o afinado a tu voz, sino que también quiero que quite la venda de mis ojos para ver a dónde usted me lleva. Porque si yo a alguien le pongo una venda en los ojos aquí mismo, y creo que en otros servicios se los he demostrado, con una práctica, y le digo, camine a la izquierda, camine a la derecha, camine adelante, camine atrás. Oye, escucha mi voz, trata de seguir la dirección, pero muy probablemente tropieza y tropieza y tropieza, tarda más en llegar a su destino y no sabe a dónde lo lleva. Y así pasa en nuestra vida espiritual. Escuchamos palabra, pero aquella vez ojos vendados, como los compañeros de Saulo. Dice que solo él logró en ese momento poder ver a Jesús, pero sus compañeros no veían, solo escuchaban la voz y eso lo llenaba de más miedo. ¿Y sabe qué? Escuchar la palabra que te confronta te llena de miedo, pero no te acciona la obediencia, porque el miedo está acaparando y el miedo estanca. ¿Cuántas cosas tenemos que renunciar? Dice más adelante que cuando Jesús tiene el encuentro con él, lo manda donde el profeta Ananías. Y aquí algo poderoso hace mi Señor, porque en el mismo momento que está hablando con Saulo, también le está dando la revelación a Ananías. Y le avisa a él y le dice: llegará a tu casa un varón, el cual yo he tenido un encuentro con él, y le he dicho de que yo lo necesito y lo he escogido para una asignación especial. Este varón escuchó mi voz, mas te lo mando ciego. Y te mando yo, le dice Jesús a Ananías, el Espíritu de Dios sobre Ananías, de que lo unjas para que esas escamas o esas vendas o esa ceguera se quite de su vida. Cuando tú te sometes a la autoridad sacerdotal que Dios asigna para ungirte, tu llamado comienza a parir. Dios necesita las manos de los sacerdotes para ungir tu llamado. Es el orden de Dios, porque es el ungüento, el aceite del Espíritu Santo el que quita la venda de los ojos.
Y mientras tú escuches la palabra, pero no permitas el ungimiento a tu llamado, cada vez que el Señor te quiera ungir, entonces esas escamas estarán en tus ojos. No sé si me estoy explicando. Necesitamos recibir esa unción, esa revelación. Necesitamos que nuestros ojos se abran, porque muchos aún no saben qué será de sus vidas, ni en lo natural, mucho menos en lo sobrenatural. Y dice más adelante que llega Saulo donde Ananías. Y me da risa cuando Ananías recibe la dirección del Espíritu Santo y le dice: ¿a quién me estás enviando? ¿What? Como cuando usted le dice: mire, le vamos a delegar la fulanita, el fulanito, para que sea su hermano menor espiritualmente, y usted le dé seguimiento. Y usted, perdón, no, se me salió, quise decir, pero me salió, se me metió la U, pero no quise perdón. En la presencia del Señor estoy que pura casualidad. Lo que quise expresar es, y así usted, ¿a quién me está enviando? Dele seguimiento a este matrimonio. ¿A quién me está enviando? Dele seguimiento a este muchacho. ¿What? ¿A quién? ¿El hijo de quién? Ay, no. Cuida a este niño. Yo entiendo que Ananías se sintió así. ¿A quién me estás enviando? Aquel que persigue a los cristianos, aquel que respira odio, aquel que está haciendo daño a tu pueblo. A ese me estás enviando. ¿Sabe? Muchas veces usted y yo llegamos a las manos de alguien que nos tuvo amor y nos tuvo esa paciencia, y con amor nos ayudó a encontrar ese llamado. Y hoy nosotros también tenemos que hacer lo mismo, porque vienen otros pequeñitos que necesitan igual dirección. Y dice la palabra que Ananías le contesta hacia el Señor y le dice: Señor, tú sabes el currículum de este varón, tú sabes a quién me estás enviando, tú sabes, Señor. Entonces le dice el Señor en el versículo 15: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Oiga, ese que era insoportable, el Señor dice: vos no tenés ideas, Ananías, de lo que ese varón porta. Vos no tenés ideas, Ananías, de lo que yo quiero hacer con este varón. Me es instrumento útil. ¿Para qué? Y dice: para predicar a los gentiles, o sea, el pueblo en general, para predicar a los reyes, a los gobernantes. Toda la posición del currículum feo de Saulo tenía cosas buenas, entre ellos que era ciudadano romano y por ende tenía acceso a sentarse con los reyes y los gobernadores. Una de las cosas por la cual el Señor lo escoge: a los gentiles, a todo aquel que quisiera oír la palabra. Y dice más adelante: y a los hijos de Israel, a la misma iglesia. Mire que le dio acceso el Padre Celestial a Saulo a todos los escenarios sociopolíticos que podían existir en ese entonces. ¿Cuántos decimos muchas veces: el evangelio que yo predico es evangelio de reino? Pues sabe, el evangelio de reino tiene acceso a todas esas influencias. Tiene acceso. Y si tú estás escuchando esta palabra es porque Dios te abrirá las puertas y tendrás acceso a todas esas influencias. ¿Y para qué? Porque hay algo grande y divino que Dios está haciendo. Y Dios necesita la disposición de sus hijos. Así es que Dios hoy va a despertar a muchos Saulos y les dirá: ya no te llamarás Saulo, de ahora en adelante eres Pablo. Instrumento útil me eres. Y aquí el día de hoy he escogido para quitar la venda de tus ojos, y aquello que ya te he hablado, ahora verás el camino y las directrices exactas de hacia dónde vas. Y yo te voy a respaldar a través de la unción de un profeta y de un sacerdote que pongo delante de ti para que te unja. Y toda confusión, todo miedo, todo obstáculo y toda intimidación que el enemigo quiera poner a tu lado,
caiga por tierra, porque yo pondré gracia y favor sobre ti para que se te abran las puertas, porque este es el momento. Este es el momento. La gloria sea para mi Señor. ¿Qué cosas vio el Señor en Saulo para escogerlo? Mire que cuando Saulo fue escogido apóstol como él, los mismos discípulos que caminaron a la par de Jesús le rinden el chavo. Porque algo portaba este hombre que Dios lo ocupó para mucho provecho. Mire que Saulo escribió las 2/3 partes del Nuevo Testamento. Saulo trabajó el tiempo que le trabajó al Señor, lo hizo con una pasión tan grande. Saulo, y de todos los apóstoles, profetas y maestros que usted me quiera mencionar a nivel mundial de generación en generación, el único que no se equivocó en la doctrina y reglamento interno de la iglesia fue Pablo. Es el único. Después el resto son interpretaciones, muchas de ellas muy erróneas, interpretadas con odio, con manipulación, con falta de conocimiento, con sabiduría animal y diabólica, que es la del hombre, dice la palabra. Pero Pablo, ese reglamento sí pesaba, y te ajustabas a él con todo amor, porque sabías que era para tu beneficio. Eran cualidades que Dios vio en Pablo, y las aprovechó. El Señor no escoge a las personas para su ministerio por votación del pueblo. La mejor selección es la que se hace por revelación del Espíritu Santo, porque allí no hay equivocación. ¿Sabe cuál es el meollo del asunto? Que muchas veces escogemos democráticamente porque vemos la personalidad y vemos lo de afuera. Si no, pregúntenle a David. Pero el Señor mira el corazón. Porque ¿de qué me sirve alguien muy estudiado con un carácter inestable? Pero como Dios conoce lo más profundo, no solamente se fija en los talentos, las cualidades que Él mismo las da desde el vientre de la madre, sino que también se fija la disposición del corazón, la humildad, el espíritu enseñable. Se fija en aquellos que se dejan moldear. Se fija en aquellos que tienen la pasión del reino. Y eso vio el Señor en Saulo. Porque si a un hombre, si a los romanos le servía con tal pasión, él dijo: arrebata todas las almas de la tierra para el cielo. Imagínense. Si se daba la tarea de buscar cartas de aprobación para poder ir a arrestar a los que predicaban el evangelio, este hombre ha de haber dicho: el Señor, ¿cómo no va a dedicar tiempo a mi obra con todo fervor, con toda pasión, con toda entrega, a sentarse a escribir los libros por revelación del Espíritu Santo? Te hago la pregunta: ¿qué cualidades crees que Dios ha visto en ti? ¿Qué corazón ha visto Dios en ti y en mí para que nos haya escogido? Y la Biblia dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y Pablo nos enseña y nos dice: lo único en que yo puedo gloriarme es en mis debilidades, porque en mis debilidades es donde Dios se manifiesta. Y si tú dices: yo no puedo ver lo que yo porto, también estás mal. Debes de verlo, pero con la debida humildad. Porque si tú no lo logras ver, entonces tienes escamas en los ojos y no te has visionado a lo que Dios te está llamando. Si tú no logras entenderlo, entonces la oración sería: por favor, quiero tener ese encuentro contigo, Jesús, rumbo a Damasco. Quiero que esas escamas caigan de mis ojos y poder verte claramente, poder escuchar tu voz, poder obedecerla y poder direccionarme a donde tú me llevas, Señor. Y cuando eso suceda, entonces el tiempo avanza, Dios acelera los tiempos y la activación profética y apostólica de nuestro llamado se activa en el lugar, en el tiempo, en la forma y con las personas correctas.
Y Saulo está pasando este proceso en ese momento. Y le dice más adelante, en el 16, yo le mostraré, hablando el Espíritu de Dios con Ananías, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga, en nuestro llamado vamos a ser rechazados también. El mismo Ananías le tuvo miedo a recibir a Saulo. Esta puede ser una trampa de Roma. ¿Dónde está el micrófono? Que me están oyendo lo que estoy hablando. ¿Quién me habla? El mismo Ananías, profeta del Señor, ungido del Señor, con unción apostólica para activar ministerios, tenía miedo. Pero Dios nos dice, este camino no es fácil y vas a tener rechazo en tu llamado. Vas a tener pruebas en tu llamado. Vas a tener dificultades para poder alcanzar tu llamado. Vas a tener oposiciones para desarrollar tu llamado. Vas a sentir desalientos, desesperanzas. Y muchas veces te vas a sentir frustrado porque vas a decir, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no me salen las cosas si ya Dios me dio palabra? Es porque también debes de entender de que todo tiene su lugar, su tiempo, su forma. Es porque también debemos de entender que todo es en el tiempo y la forma de Dios. Pero también debemos de entender que sin ese encuentro personal, único y especial entre cada uno de nosotros con el Espíritu Santo de Dios, genuino, con corazón enseñable, ese llamado no puede fluir. Dice más adelante en el 18 que cuando Ananías, Saulo llega donde Ananías, Ananías le cuenta lo que el Espíritu de Dios le dijo. Y dice que cuando Ananías ora por él, al momento, dice la palabra, le cayeron de los ojos escamas, como escamas, no dice escamas, como escamas, es comparativo. Y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Tomando alimento recobró fuerzas. Tuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y emprendió su ministerio. Yo le decía, papá, ¿por qué me está dando esa palabra? Y resonaba en mi interior. Muchos que han oído el llamado, hoy se les caerán las escamas. Hoy se caerán las vendas y entenderán hacia dónde yo los estoy llevando. Amén. Muchos esta tarde yo quiero ungirlos para ser enviados. Amén. Gloria a Dios. Para muchos llegó el tiempo del envío. Llegó el tiempo de la práctica ministerial. Pero tiene que ser en el orden de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando los discípulos oraron al Señor, tenían miedo de ejercer el llamado por la persecución que se estaba dando. Hablando a nivel ministerial y a nivel de nación, tenemos que orar para que Dios active a los Saulos de este tiempo. La iglesia que tiene la revelación debe de orar y decir, Señor, llama a los Saulos rumbo a Damasco. Ten un encuentro con ellos y quita la venda de sus ojos. Úngelos, porque llegó la hora, Señor, de que los Saulos comiencen a levantarse y a predicar la palabra como Dios quiere que se predique. La iglesia no tenía fuerza antes que Saulo llegara. La iglesia se escondía antes que Saulo llegara. Y cuando Saulo estuvo en la cárcel por voluntad y propósito divino, sabiendo que allí iba a ser sus últimos días y que allí iba a morir, Dios permitió la influencia de ese hombre ante el gobierno romano y permitió que hiciera amistad con los generales. Y fue con un propósito divino. Y fue libertar de la esclavitud, de la persecución romana a la iglesia.
Y en la cárcel le hacía cartas a Timoteo y le decía: mira, ya te mando un grupo de gente, por favor pastorealo de esta y esta manera, y ten en cuenta esta y esta parte doctrinal. Son ovejitas del reino, tratalas bien. Y ahí te las envío, porque aquí los están quemando vivos. Tú y yo tendremos acceso, en el nombre de Jesucristo lo creo, a posiciones de influencias que podrán provocar que la iglesia sea libre como Dios realmente la quiere ver libre. Si se las vas a dar, dáselas a Él. Cristo libertó a la iglesia en el tiempo de Saulo y escogió a ese hombre. Hoy nos escoge a nosotros, a ti y a mí. Y eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue. Ejecución del llamado con el respaldo del Espíritu Santo en lugares de influencia, para que la iglesia despierte, para que la iglesia sea libre y para que la iglesia le sirva al Santo de Israel como debe de servirle. Y los discípulos oraban al Señor, y yo pienso que este es un modelo de oración muy precioso, porque uno muchas veces no sabe cómo hacer las cosas. Y estamos igualitos que Saulo, escuchamos la voz y entendemos, pero no sabemos dónde está el camino. Y aunque lo logremos ver, lo vemos difícil. Y muchas veces nos estancamos en eso. Pero los discípulos oraban, y en el capítulo 4, versículo 23, dice la palabra que los discípulos oraban pidiendo confianza y valor. ¿Qué pedían? ¿Confianza en quién? Primeramente en Dios y luego en ti mismo. Porque si no nos creemos capaces de hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, es una puerta abierta a un espíritu de intimidación, y por ende el estancamiento vendrá. Tenemos que tener confianza en el llamado, confianza en que Dios nos escogió, confianza en que aquel que nos llamó no dejará las cosas incompletas, confianza en que si nos disponemos a servirle, Él nos va a ver como instrumentos útiles para ejercer su obra. Y valor dice, y me llama esto mucho la atención: oiga, el pueblo romano estaba siendo perseguido. Y yo creo que hoy en día también a la iglesia le falta valor. Y gloria a Dios por los que han tenido valor, que lo sigan teniendo, y aún a mayor escala, porque donde Dios te envía, ahí tienes que ir. Y dice en el versículo 23 del capítulo 4 de Hechos: puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios. Comienza la oración. Mire el modelo de oración que la iglesia debe tener. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primeramente exaltar el nombre del Señor y reconocer su poder, su autoridad, su dominio. Y dice más adelante que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? El siguiente modelo en la oración es activar la palabra profética que Dios ha dado sobre tu llamado, sobre tu nación, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu comunidad, sobre los tuyos. La palabra profética que Dios nos ha dado, traigamos la memoria. Los discípulos la sacaron a memoria y le dijeron: tú profetizaste por medio de David tu siervo, y hoy te recordamos esa palabra que dijiste, porque tú no mientes, Señor. Y le siguen diciendo: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué está diciendo acá? Oiga, los gobiernos de la tierra están queriendo impedir, dice acá la oración, de que el evangelio se predique. Y hoy en día, ¿acaso no hay un montón de leyes humanas en diferentes lugares que están impidiendo que la iglesia predique como debe de predicar? Si vos predicas contra el aborto, hay países que te pueden meter presos. ¿Es o no es? Están impidiendo sutilmente que se predique el evangelio como debe de ser. Y los discípulos lo estaban viviendo, pero oraban: Señor, mira, se juntaron los reyes de la tierra y se levantaron contra ti, Señor, o contra tu palabra.
Y dice más adelante: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Qué está diciendo? Señor, desde que tú viniste a la tierra, desde que eras niño, hay persecución de tu pueblo. Y aún más, Señor, atrás el pueblo sufría rebeldía en desobediencia a Jehová Dios el Padre. Pero cuando tú viniste a la tierra, Cristo, con la palabra del Evangelio, también recibiste oposición desde siempre. Así que no tiene que ser algo que nos intimide, porque no es algo nuevo contra la iglesia. Y dice más adelante: ahora, Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mire, ¿qué pide la iglesia? Danos autoridad de hablar tu palabra, Señor, con fuerza, con convicción, con fe, con conocimiento, con certeza, que la palabra que tú pones en nuestra boca es verdadera. Y si es verdadera, tendrá respaldo del Espíritu Santo, aunque los oyentes no la prueben. Tú la sueltas, porque si no vas a rendir cuentas de qué hiciste con lo que Dios te mandó a hacer. Y dice al final: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Dios. Oiga, también los discípulos oraban: respáldanos, Señor. Respáldanos con tu unción. Respáldanos, Señor, con milagro, para que el que no crea por la palabra crea por las obras. Respáldanos, Señor, que la palabra profética que me diste de estos tiempos se vea la luz de esa palabra, para que el desentendido llegue a ser entendido, Señor. No para vanagloria, sino para cumplir el propósito que Dios tiene para la vida. Y al final dice: cuando hubieron orado, en el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Con qué sella este modelo? Con la respuesta del Señor. Así es que esta tarde vamos a activar la palabra que Dios nos ha dado, y vamos a decirle: Señor, aquí estamos. Aquí estamos, necesitamos servirte. Pero te pedimos, a través de ese modelo de oración, que tú nos dirijas, Señor. Que tú nos dirijas. Iglesia, usted tiene visión de reino. Usted sabe que el llamado que usted tiene es con una visión apostólica, profética, y es de nación. Y tenemos que unirnos para que todo eso que Dios ha dicho sobre nuestra nación se cumpla. Como iglesia estamos en los 21 días de ayuno y oración. Y todos saben que el modelo que Dios nos dio fue el modelo de los 21 días de Daniel, para vencer la oposición y para recibir revelación. Y que son 21 días de ensanchamiento ministerial bajo la unción profética y apostólica de los últimos tiempos. Así es que en esta tarde yo siento en mi espíritu que hoy, en este día, el Señor va a derramar ese aceite para el cumplimiento del llamado ministerial global, pero también individual, porque tú eres un elemento importante. Tú eres un instrumento escogido por Dios para que eso se ejecute. Ahí donde está, comience a orar. Y dígale: Señor, quiero tener ese encuentro sobrenatural contigo. Quiero tener ese encuentro sobrenatural contigo en esta tarde, para que tú me muestres el camino que debo seguir. Quiero tener ese camino, esa visión sobrenatural. Quiero que mis oídos escuchen tu voz. Necesito que mis ojos te vean. Necesito que me muestres el camino. Me has dicho: este es el día del llamado. Este es el día del parto ministerial. Me dispongo a parir. Me dispongo a parir mi llamado en esta tarde.
en comunión en el lugar santísimo. Espíritu Santo de Dios, en esta tarde yo no puedo dar, mi Señor, lo que a usted le corresponde. Yo le pido que usted tenga un trato directo con cada uno de sus hijos en este lugar, a los cuales le permitió conocer esta palabra, y que ellos puedan entender, mi Señor, que ya el tiempo de la ejecución de la visión está. Y yo para esta hora te he llamado, Rey, andaba que yo todo lo vas. Para este momento te he llamado. Para este momento te he llamado. Para este momento te he llamado. El Señor te dice en esta hora: años atrás no lo entendías, meses atrás no lo entendías porque no era el momento. No veías el rumbo ni el camino porque no era el momento, pero este es tu momento. Este es tu momento. Esta es tu temporada. Este es tu tiempo. Así es que ahora comienza a avanzar. Mírate y visualízate tú como persona primeramente. Y cumple el propósito y el llamado que Dios quiere para tu vida ahora. Hoy se aceleran los tiempos porque mientras tú no avances personalmente, no avanzarás ministerialmente. Avanza, ríndete a Él y dile: Señor, yo creo que hoy es el día de mi parto en mi llamado personal. Yo creo que hoy recibo esa investidura del reino, y aquello que me has prometido lo vas a hacer. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo le pido en esta hora, mi Dios, que sea usted ministrando las vidas. Que sea usted ministrando las vidas. Espíritu Santo de Dios, ese encuentro sobrenatural contigo, Señor. Ese encuentro sobrenatural contigo, Señor. Ese encuentro contigo, Señor. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Señor. Dile: yo quiero escuchar tu voz, Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahí donde estás, recibe ese empoderamiento. Oh, shabracato robre bebeisa. Y robracanda la maquete de braja. Y solo macanda la maquete le baja. Quito el freno, me hace sentir la palabra. Quito el freno del estancamiento sobre tu vida ahora. Quito la pausa que tú habías puesto. Quito tu mano del botón de encendido y de arranque. Quito tu vida. Te aparto a ti y comienzo yo a trabajar, me hace sentir. No me estorbes en lo que quiero hacer, Rama Shoto lo baja. Hoy quito tu mano del freno, porque yo avanzaré en tu llamado y en tu propósito. Yo avanzaré en lo que he soñado para ti, me hace sentir. Y mamá machoto rebrebe sotoro braca. Unción nueva y fresca sobre tu pueblo, papá. La unción que descendió sobre Saulo, mi Dios, trayendo activación profética y apostólica sobre sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, las cadenas que te tenían atado al estancamiento y caen por tierra. Caen por tierra. El Señor aparta todo aquello que no te deja avanzar en tu vida. Aparta todo aquello que ha servido de freno en la visión del reino que Dios te ha dado. Vienen cambios trascendentales en la manera de vivir. Y el Señor pone en tu entorno lo que te va a ayudar a avanzar.
conexiones divinas. Pone a tu alrededor la unción que necesitas. Pone sobre tu vida el empoderamiento y la activación profética. Comienza a renunciar al miedo. Suelta la palabra y dile: donde tú me lleves yo iré. Lo que me mandes a hacer yo lo haré. Lo que quieras que haga lo haré, Señor. Comienza a decirle: heme aquí, Señor. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, Señor. Heme aquí. Ábreme camino. Caiga la venda de mis ojos. Caiga la venda de mis ojos. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Espíritu Santo. Dame ese encuentro contigo. Renueva mi espíritu, Rey Adamak, solo lo baja. Y yo macando lo brequete le baja. Y Roma, mamá, la baja. Oh, se comienza a ordenar todo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo toma posición y lugar correcto. Oh, shababababase. Las cosas comienzan a ordenar. Las cosas se comienzan a ordenar. Las cosas se comienzan a ordenar. Todo comienza a tomar forma y orden. Todo se comienza a ordenar. Todo se comienza a ordenar ahora. Ahora. Porque ese encuentro ya ocurrió. Oh, ahora ven las cosas mucho más diferentes a como las veías. Oh, reyes que celebre. Recibe esa unción que necesitas y esa activación profética para ese llamado. Siento fuerte esa palabra. Las cosas se comienzan a ordenar. Las cosas se comienzan a ordenar. Las cosas se comienzan a ordenar. Todo toma forma, todo tiene sentido, todo agarra rumbo ahora. Ahora estás en el camino correcto y en el lugar indicado. Todo comienza a agarrar forma. Todo comienza a agarrar forma ahora. Todo comienza a tener sentido. En el nombre de Jesús de Nazaret, las piezas del rompecabezas se unen. Y lo que no tenía explicación hoy la tiene. Lo que no tenía sentido ahora lo tiene. Y ambas se te va a caer. Y robre que te le baja. Las puertas cerradas que estaban cerradas se abren porque ahora es la temporada. Las palabras correctas son puestas en la boca. Y los decretos llegan a las manos correctas. Todo comienza a agarrar sentido. Todo comienza a tomar su forma ahora. El entendimiento se ha abierto. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo tiene sentido ahora. Por el poder de la palabra de Dios. Dale la gloria al Santo de Israel. Dale la gloria a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. Gracias, Señor, por tu palabra.